director de Sinopsis Consultores. Hola Lucas, te saludamos Guillermo Curó, Nico Luca, Miriam Salinas y quien te habla Alejandro Alfie. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Alejandro. ¿Cómo andan ustedes? Buenas noches al equipo. Bueno, muchas gracias y te quería preguntar por un balance de las elecciones en Santa Fe y Formosa, si estuviste viendo los resultados, qué lectura se puede hacer de eso. Bueno, sí, más detenidamente los resultados de Santa Fe, porque estuvieron más tempranos. Ahí Ujú. tenemos un sistema mucho más moderno de votación y de escrutinio que nos permiten mirar un poquitito lo que ha ocurrido. Son elecciones, en este caso, elecciones de nivel municipal, con lo cual, digamos, la relevancia obviamente es local, y por ahí hay que mirar los resultados con cierta distancia para tratar de trasladarlos a interpretaciones más en el marco provincial o nacional. Igualmente, hay localidades muy importantes en la provincia de Santa Fe, como es Rosario, con lo cual, digamos, los resultados que se producen ahí terminan siendo un dato político, ¿no? Este triunfo de Juan Monteverde allí, que, bueno, marca un poco una tendencia distinta a la que se había visto el 13 de abril, Ajá, porque un allí, cambio. en abril, bueno, en abril había ganado la Libertad Avanza, con Aliar, que era el candidato novedoso que imponía la Libertad Avanza así en el distrito, un periodista que había decidido lanzarse a la arena política. Había ganado las elecciones a convencional constituyente en el departamento de Rosario, pero también en la ciudad de Rosario. Bueno, en este caso pierde votos en relación a lo que había obtenido el 13 de abril, algo menos de 20.000 votos pierde y gana Monteverde, que gana con una oferta peronista más unida a la que habíamos visto el 13 de abril, y no deja de ser un dato significativo, ¿no? El peronismo hacía rato que no ganaba el municipio de Rosario, en este caso una elección legislativa. Después el otro dato me parece destacado es digamos, la ratificación de la baja participación, que termina siendo una problemática bastante compleja y preocupante, porque no solo que se viene dando de manera sistemática, sino que se viene profundizando, ¿no? Ah, Los niveles de participación. hoy perforó el 50% en Santa Fe. Sí, 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 incluso mismo en Rosario fueron más los que no votaron de los que votaron. Delirio. Y esto es preocupante, no solo porque es síntoma de la desafección política de la gente, sino porque, digamos, no tenemos que olvidar que los sistemas políticos, en última instancia, son mecanismos que reconocemos como legítimos para tomar decisiones colectivas. Ujú. O sea, que existan políticos, que existan instituciones políticas, que exista división de poderes y que los procedimientos para tomar decisiones estén reglados por normas, por una constitución y por todo el marco jurídico que gobierna sobre un determinado espacio geográfico. En realidad es la adopción de un procedimiento de toma de decisiones colectivas que nos Ujú. competen a todos los que integramos una sociedad. Ese sistema, ese mecanismo de toma de decisión tiene un combustible. Digamos, si lo pensamos como un motor, bueno, ese motor funciona con un combustible, que es la legitimidad, la creencia de todos los que formamos ese sujeto social de que ese es el mecanismo eh, por el cual vamos a tomar decisiones colectivas. Si ese combustible se agota, y cuando nosotros vamos a votar, lo que hacemos es incorporar ese combustible al motor, le estamos dando legitimidad no solo a los que asumen el rol de representación, sino legitimidad al sistema. Bueno, es lo que permite después que cuando ese sistema produce decisiones colectivas, todos las obedezcamos. Entonces, es muy preocupante esto. No es un fenómeno solamente local. A nivel global se ha venido viendo eh, al punto de que muchos autores, muchos intelectuales que miran los fenómenos democráticos modernos dicen estamos en una etapa de recesión democrática. Pero acá en Argentina estamos teniendo una versión más, digamos, más preocupante de este fenómeno, y los datos de Santa Fe son muy alarmantes. Claro, sobre todo porque recordemos que acá el voto es obligatorio, no como en Estados Unidos. Claro, bueno, ahí hay digamos, tocas un buen punto, porque ahí hay una parte del problema, que es, bueno, si el voto es obligatorio, se supone que entonces si no cumplimos con esa obligación, debería sobrevenir una pena. Bueno, esa pena no sobreviene. Esa pena no existe, no hay una acción punitiva sobre la ausencia de votación. Digo, uno imagina
que en buena medida cuando interpreta por qué la gente no va a votar, porque la gente está enojada, porque el sistema no le ofrece resultados, no le ofrece soluciones a su problema, bueno, el sistema va a ir a penalizarlos porque no votan. Es cierto, es entendible, pero también es cierto que hay que buscar algún mecanismo para tratar de resolver este problema. Y yo diría, desde el punto de vista también de la conversación pública, por eso yo siempre que tengo la oportunidad lo hago, y trato de tener un discurso propositivo, positivo y de valoración de la participación electoral. Digamos, pensemos solo un segundo de que, digamos, asumimos como ciudadanos que forman parte de una sociedad ciertas obligaciones cívicas. Y la verdad que no es mucho lo que se nos exige. Simplemente se nos exige que una vez o dos veces cada 2 años Ujú. invirtamos, ¿cuánto? Media hora, una hora y media, 2 horas de nuestra vida para cumplir con esa obligación que es muy importante. Y digo esto de contribuir a tener una mirada positiva sobre la participación electoral, porque me parece que se ha vuelto muy dominante en el discurso público de estos últimos años esta idea de que votar es molestar a la gente, ¿no? Esta idea, no, no, saquemos la paso porque ¿para qué vamos a molestar a la gente dos veces? No, no, votar no es una molestia, es una obligación cívica y es una obligación muy importante y todos deberíamos, digamos, abrazar el cumplimiento de esa obligación con la responsabilidad cívica que eso implica. Ahora, Lucas, te Entonces hago me una parece que consulta ahí, sí, porque yo me sí. acuerdo hace cuando fueron las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, que también era bastante bajo la participación electoral, y me acuerdo que ahí yo lo entrevisté a Marcos Novaro y él me decía, mira, no solo es un tema de retracción del ciudadano o del habitante que no va a votar, sino también que el mismo sistema político eh, con un discurso tan polarizante lleva a que mucha gente diga, yo no quiero nada, no quiero tener que ver nada con eso. Es decir, que también el mismo sistema político, al ser tan radicalizado, lleva a una retracción de la gente que diga, no, bueno, yo prefiero no ir a votar porque la verdad que no tengo nada que ver con eso, que algo parecido pasa en Estados Unidos, y Sí, en sociedades donde se radicaliza mucho el sistema político. sí. Pero te lo quería Hay preguntar a vos, una. si vos lo ves No, también no, no, así sí, o claro. no, No, o no. que... Hay diversas interpretaciones, Ujú, hipótesis sobre qué es lo que produce desafección política. ujú. Hay algunas hipótesis que incluso trabajan sobre buenas razones, aunque el resultado es negativo, pero hay algunas hipótesis, digo, le llaman la de la modernización y el postmaterialismo, ¿no? Este día de que, bueno, a medida que aumenta el bienestar y la educación y los ciudadanos adoptan valores postmaterialistas que los hacen más críticos, exigentes y menos deferentes hacia las autoridades, bueno, eso produce desafección. Después están las hipótesis que trabajan sobre malas razones que producen la desafección, ¿no? Mal desempeño en las instituciones, falta de resultados, déficit en la representación política, pero hay algunos autores que hacen foco en esto que señalás y que señaló en su momento entonces Marcos, si es efectivamente así, Ujú. de que los medios de comunicación y sobre todo las redes sociales tienden a enfatizar el conflicto, el escándalo y el personalismo en lugar del debate de las ideas. O sea, la idea de la degeneración, yo ahí te marco la diferencia, no es el sistema. Quizás Marcos no hacía referencia al sistema, sino a los actores que Sí, sí, hacen que el sistema sí, sí, funcione, porque en última instancia el sistema es normativo, digamos, es sí, sí. abstracto, en todo caso. Pero si los actores enfatizan el conflicto, el escándalo, el personalismo, no se debaten ideas, se contribuye al cinismo y eso produce frustración y la percepción de que la política es solo un show, bueno, eso seguramente también aleja a la gente de la participación. Y en esto, y de esto, perdón, tenemos bastante en esta última época, sobre todo porque el principal protagonista del sistema, en este caso que es el presidente, tiene una forma muy particular de intervenir en la escena, ¿no? Él le llama los modos, las formas, bueno, digamos, en todo caso yo le llamo la praxis política, que es una praxis
que no contribuye a construir un clima de convivencia democrática, un clima de debate adulto, responsable, que reconozca que somos un sujeto social compuesto por partes, por gente que piensa distinto, y que lo que hay que, digamos, proveer desde quienes protagonizan el funcionamiento del sistema es contribuir a que la sociedad se sienta contenida en cómo el sistema toma decisiones colectivas que en definitiva son aplicables a todos, porque si queremos que el sistema político lo que tiene que hacer es imponer decisiones de una parte a otra, de la parte ganadora a la parte perdedora, bueno, no estamos entendiendo el espíritu de un sistema político, ¿no? Sí, y agrego, Lucas, la cuestión, y hago un paréntesis, explico que en Formosa, hoy lo que se intenta hacer con una suerte de broma a la ciudadanía, es cumplir con el mandato de la Corte Suprema, que también 22 años después dijo que la Constitución del 2003 es inconstitucional y que corrijan el tema de las reelecciones indefinidas, pero que Gildo Fran pretende que empiece a correr el primer mandato de la nueva Constitución, con lo cual se viene otra vez un tejemaneje y dentro de 8 años vemos si es que sigue todo su curso. Eh, ¿Cómo se puede construir una conciencia ciudadana respetuosa de las instituciones y con ganas de ir a votar? Está bien, Formosa tiene dilemas, pero el formoseño vive en Formosa y dice, yo no tengo salida de este sistema, o sea, nadie me da una mano, no hay posibilidad de intervención, no hay posibilidad de que nada cambie, y encima el que está al lado mío, más allá de todo lo que quisiera, vota esto. ¿Cómo se puede construir un clima de conciencia ciudadana cuando mucha gente puede decir, bueno, es todo lo mismo? Sí, es un gran desafío, Nicolás. Yo digo, cuando uno analiza buenos funcionamientos de las democracias modernas, uno se va a encontrar con sociedades civiles fuertes, Ujú. porque el sistema tiene que estar auditado, el Sí. sistema tiene que estar condicionado por una sociedad civil que oculte el funcionamiento del sistema. Y si hay desviaciones del funcionamiento del sistema o el sistema funciona, digamos, de forma deficiente, bueno, la sociedad civil tiene que generar la presión suficiente para que el sistema corrija la desviación o el mal funcionamiento. Por eso ahí digo, y esto no involucra a los actores políticos, involucra a la sociedad civil. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa? Bueno, que aparezca instancias de representación de la sociedad civil frente al sistema. Por eso la importancia del cuarto sector, organizaciones no gubernamentales, que muchas veces ocupan el rol de representación de la sociedad civil frente al sistema y le imponen condiciones al sistema y tratan de evitar que el sistema se desvíe. Medios de comunicación, los medios de comunicación son muy importantes en esa función, Ujú. porque en algún punto, al estar digamos, intermediando entre la sociedad civil y el sistema, proveyendo información, yendo y viniendo con información del sistema hacia la sociedad civil, y la sociedad civil puede informarse a través de los medios de comunicación para saber si el sistema está funcionando bien o mal. Bueno, por eso digo, hay muchos anticuerpos que tiene la sociedad civil para defenderse de un sistema que no funciona. Es cierto que claramente no es fácil, en Formosa no está funcionando, no hay una sociedad civil que haya logrado generar los anticuerpos para evitar las desviaciones y las deformaciones que se ven. Pero por eso también, y lo vinculo mucho a esta idea de la importancia para el funcionamiento de las democracias modernas que haya un reconocimiento al valor de la prensa libre. Por eso es muy peligroso lo que estamos viendo en este momento de parte de las autoridades políticas nacionales, parte del presidente, de atacar sistemáticamente y horadar sistemáticamente la legitimidad de los medios de comunicación, del periodismo y del rol que tienen, porque es fundamental para un buen funcionamiento democrático. Yo te diría que cuando uno analiza cuáles son las 3, 4 condiciones o 3, 4 pilares del funcionamiento de las democracias modernas, uno tiene que señalar la prensa libre. Y por eso es muy importante, eh, digamos, reaccionar frente a eso. No nos podemos quedar callados frente a alguien que sistemáticamente erosiona y digamos, horada la legitimidad de ese actor tan importante. Y de vuelta, la propia sociedad civil también tiene que generar sus anticuerpos, ¿no? Esta idea de asociarse, generar, digamos, instancias de representación intermedia de la sociedad, a veces intereses específicos, ¿no? Que interlocutan con el sistema Bueno, y que en definitiva también cumplen una función de auditoría, ¿no? ahí es difícil cuando el presidente permanentemente dice no odiamos lo suficiente a los periodistas.
y pone entre paréntesis Totalmente. 90%, o sea que la mayoría, hay que oír a la mayoría de los periodistas. Totalmente, y es muy peligroso porque naturalmente, digamos, esto implica que se va horadando la legitimidad, ¿no? La creencia de la gente de que los medios cumplen un rol, una función y que, digamos, lo que los medios informan es creíble, porque si lo que los medios informan no es creíble y desaparece la intermediación, entonces desaparece la información y tenemos una sociedad ciega que no sabe lo que ocurre, manipulable, y naturalmente esto puede producir desviaciones y deformaciones en el funcionamiento del sistema. Bueno, Lucas, tenemos que ir cerrando el programa. Te agradecemos muchísimo esta entrevista en Contacto Digital. No, por favor, un placer. Un abrazo grande a todos. Abrazo grande. Era el politólogo Lucas Romero, director de Sinopsis Consultores. Hasta las 22, Contacto Digital por Rivadavia 630. La Rivadavia de tu vida.